Listo. Entonces, como les venía diciendo, creo que ya se aclaró un poco más el video. Eh, Tenemos los tipos de kernel. Aquí en esta página de OSDEV hay algunas cosas como de los conceptos by the book, los conceptos que nos vienen en los libros. Y yo lo que les traigo son algunos ejemplos prácticos. Entonces, ¿qué es qué es un kernel monolítico? Pues básicamente es un kernel en el que tenemos el- la parte central que le habla al hardware y que intercambia cosas con con el software. Tiene una funcionalidad predefinida y pues comúnmente no se puede cambiar como alguna cosa que queramos actualizar sin cargar una nueva imagen de kernel. ¿Y cómo cargo una nueva imagen de kernel? Pues este, teniendo, básicamente reiniciando la computadora, ¿no? Entonces, ¿qué otras cosas tengo? Pues, qué cosas tienen un kernel monolítico? Pues Linux tiene un kernel monolítico. Las versiones súper viejitas de Windows, Windows 95, 98, Millennium, tienen un kernel monolítico. Eh, Mac también tiene un kernel monolítico. Y se me olvidó grabar también aquí en el Google Meet por si acaso. Este, y el sistema operativo BCD también tiene su kernel monolítico. ¿Ok? Hay otro tipo de kernel al que se le denomina microkernel. Este es básicamente que tiene toda la parte como central del kernel se quita de las funciones como más repetitivas y se queda como con lo mínimo que debe de ejecutarse con los privilegios extendidos. Eso le habla directamente al hardware y delega para otras funcionalidades, digamos, sistema gráfico, red, audio, tal vez hasta entrada y salida, a una serie de cosas que se denominan servidores, y esos servidores son son los que se hacen cargo, ¿no? Entonces, en lugar de que, a diferencia de este kernel monolítico, en lugar de que nosotros le hablemos directamente al kernel y el kernel le hable al hardware, en el microkernel, nosotros o las cosas que viven en user space le hablan a esos servidores, les piden cosas a esos servidores y esos servidores son los que le hablan directamente al kernel, que es como lo mínimo que se pueda ejecutar y eso ya interactúa con el hardware. ¿Ok? Dentro de la parte de kernel modular, pues es eso que vemos como el kernel al que se le pueden poner y quitar funcionalidades. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, que puedes cargar una imagen pequeña del kernel y después de que esté cargada esa imagen y que ya esté funcional el sistema, le puedes poner y quitar cosas, ¿no? Ejemplo, pues Linux, por ejemplo, tiene una orientación a veces, dependiendo de cómo compilen ustedes el kernel, hacia tener los módulos y pues tal vez al principio cuando inicia su sistema no va a funcionar la tarjeta de red inalámbrica, pero ya unos momentos después se inserta el módulo y ya puede trabajar puesto que esa funcionalidad ya se le integró a a la imagen base del kernel que está funcionando. Sigue siendo orientado más a esta parte, básicamente tenemos aquí cachitos que se le ponen y pues el software, por ejemplo, Network Manager, le pide las cosas para dar de alta la interfaz de red, ¿no? Y si se quita ese módulo de kernel, pues se quita esa funcionalidad y pues la parte que nos pida acceder a esa interfaz de red tal vez o lo que sea, acceder a ese dispositivo USB, pues
no nos va a dar resultado puesto que esa funcionalidad no está. ¿Ok? Entonces, dentro de las diferencias viene, por ejemplo, esta. ¿Cuáles son las principales diferencias? Bueno, hay varios componentes del kernel. Este es el kernel monolítico al que estamos como más acostumbrados. Entonces aquí abajo tenemos la parte del hardware. Todos los drivers, todo el scheduler, el manejo de memoria virtual, IPC se llama manejo de comunicación entre procesos, Interprocess Communication, todas las cosas de sistema de archivos, la parte como genérica de sistema de archivos virtual, todo eso es dentro del kernel y todo eso se ejecuta como con los mayores privilegios del sistema, ¿no? Esto hace que nuestra imagen de kernel sea muy grande y nosotros como aplicación que vive en user space o en este caso para este diagrama user mode, se comunica con el kernel y le pide las cosas, imprime a la pantalla, lee desde el teclado, lo que sea, a través de llamadas al sistema. ¿Cuál es la comparación con un microkernel? Pues que básicamente esta partecilla verde que le habla al hardware es un código muy reducido, son el menor número de líneas de código posibles que puedan ejecutarse y otra vez abstrae toda esa parte de cosas que dice, ok, pues si tú vas a tener un sistema gráfico, pues eso es un servidor de sistema gráfico. Si tú vas a montar un sistema de archivos, eso es un servidor de sistema de archivos. Servidor, en este caso, la palabra es orientado a lo que tiene el kernel, no tanto a la arquitectura. Bueno, un servidor porque te va a proveer un servicio, pero no es un servidor como el servidor web Apache o el servidor de base de datos. ¿Ok? Esas serían aplicaciones que están proveyendo un servicio de red. En este caso son servidores que están dando una prestación del sistema a las aplicaciones. Y como veíamos en el otro diagrama, si tú quieres algo del sistema de archivos, la aplicación se lo pide directamente y el servidor es el que se encarga de pasar por el kernel, que tiene como lo mínimo indispensable, y de ahí eso le habla al hardware, ¿no? En este caso, aquí está mostrando que es que le va a pedir tal vez un archivo o algo así, ¿ok? Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Esta es otra vista de una imagen similar. Aquí viene un poquito más explicado y viene toda la parte del kernel, la aplicación que se hacen las llamadas al sistema. Y acá otra vez, ¿no? Se le pide y la aplicación es la que pide las cosas. Y otra vez, pues el microkernel pues tiene lo mínimo posible y delega lo más posible a los servidores que corren en user space. Otra que es visto como en un modelo de stack, creo que esta está lo suficientemente grande. Las bibliotecas en este caso, las bibliotecas de las aplicaciones pues siguen corriendo en user space, las aplicaciones y las bibliotecas. En el kernel aquí nos está diciendo que pues todo lo demás, todo lo que tenga que pelearse con algo de hardware o alguna cosa que te da el kernel, se corre en espacio de kernel. Y otra vez, ¿no? El microkernel es como lo mínimo. Todas estas columnas verticales que son los servidores del microkernel y pues ya las aplicaciones y las bibliotecas, pero aquí pues la gran mayoría de esto corre en espacio de usuario versus el kernel monolítico que la gran mayoría de todo lo que tenga que ver con sistema de archivos o algo así corre en espacio de kernel. ¿Sale? Entrando a los ejemplos prácticos. Denme un segundo en lo que ubico lo que les quería mostrar.
Aquí hay, por ejemplo, eh, esto que les voy a mostrar a continuación es un mapa de todo lo que tiene el kernel de Linux. Este me gusta porque lo pueden navegar. Y entonces aquí en esta parte pues viene como cada subsistema. Si ustedes quieren comunicarse con cosas de hardware, pues aquí tienen esa parte de dispositivos de hardware, viene esta parte y aquí vienen ciertos módulos que les permiten hacer eso, ¿no? Si quieren ver algo del CPU, pues bueno, aquí seguramente vienen algunas cosas que incluso pueden ser como partes de cierto módulo. Y dentro de las cosas como importantes, pues viene que aquí viene dividido, ¿no? En filas y en columnas. Y por ejemplo, mientras más abajo estén, pues es más bajo nivel, más cerca de hablarle al hardware, a esta parte de la, de la electrónica. Y mientras más arriba estén, pues están más cerca de hablarle a una aplicación o de algo que mediante llamadas al sistema se comunique con una aplicación, ¿no? Por ejemplo, han escuchado todo eso de que todo en Unix es un archivo. Pues bueno, aquí hay una parte que maneja todo eso como un archivo. No sé si vieron ayer la parte de memoria virtual con Emilio. Pues bueno, por aquí está el famoso malloc, Virtual File System, cuando se tengan que pelear con alguna cosa, sockets, que pues eso lo veremos ya hasta el final, y esto pues es con lo que ustedes normalmente interactúan. No creo que interactúen, por ejemplo, con esto de la memoria lógica, la parte de la memoria virtual, de la parte del swap. No creo que ustedes interactúen, pero pues este es un buen diagrama que muestra de una manera más o menos interactiva cuáles son los subsistemas que tiene. Si se acuerdan del diagrama que yo les mostraba, pues pusimos como tres, cuatro cosas, pero este realmente viene representando gran parte de lo que tiene el kernel Linux por dentro. Y pues dado que es de código abierto, pues nosotros podemos revisar qué es lo que tiene. Incluso si ustedes gustan, ir a ver qué línea de código fuente se está ejecutando, ¿no? Aquí yo bien podría buscar mi versión. Por ejemplo, aquí 5.6.0, que ya ni siquiera está en Mainline. Y ver para mi específica versión del kernel cualquier cosa. El código fuente de cierto driver. ¿Sale? Y ver por qué está jalando o por qué no está jalando. Dentro de otros sistemas operativos tengo menos detalle. Por ejemplo, aquí viene, este es el detalle de la arquitectura de macOS. Y pues en este caso es la arquitectura de macOS, parte de la arquitectura de iOS, de iPadOS y de todos esos. Y entonces pues aquí viene. Tiene todo el hardware. El firmware en este caso pues es EFI. Aquí están diciendo para el ejemplo para una computadora
como de escritorio o una laptop. Aquí está el kernel. El kernel tiene las prestaciones de un kernel Mac, que es un microkernel. Hereda ciertas partes de BCD. Y de ahí, pues básicamente esto es lo que está corriendo como si fuera el kernel. Y todo arriba corre en espacio de usuario. Que pues ustedes, aquí sus aplicaciones o lo que sea, le piden cosas. Aqua es la interfaz de escritorio. Y pues básicamente eso a través de los famosos frameworks le pide cosas a los servidores y ya a ustedes, ya sea que intercambie cosas con el hardware o a ustedes les entrega el resultado de alguna manera. ¿Ok? A este kernel se le pueden meter más funcionalidades con los famosos módulos KEXT, que son el acrónimo de Kernel Extensions. Por aquí. Este, Creo que no lo mandó. No sé si lo mandó. Aquí tenemos la arquitectura de Windows, por ejemplo. ¿Se acuerdan que, o bueno, tal vez en el diagrama no se notaba mucho? Aquí viene, por ejemplo, el hardware, se carga el kernel, se carga el famoso hal.dll, se cargan los drivers, se carga el Windows Executive, que es básicamente toda la parte del kernel que tiene las prestaciones para hablarle como a las otras partes de Windows. Y pues aquí ya tienen, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el administrador de ventanas es esta cosa de GDI. Si alguna vez han trabajado con sockets en Windows o algo así, pues es la parte de comunicación entre procesos, una parte de seguridad, la parte de plug and play. Y sobre eso ya tenemos el modo usuario. Si están peleándose con Windows Server o alguna de esas cosas, pues bueno, tendrán muchas cosas que dependan de este servicio de servidor. Si no, pues van a tener Workstation y como las prestaciones de la interfaz gráfica. Y estas son las APIs. El API de Win32, que son como la mayoría de las aplicaciones. El API de POSIX, que era como el API viejito para compatibilidad con cierta parte de POSIX. Y pues a este diagrama, por ejemplo, le faltaría el subsistema de Linux. Y sobre el subsistema de Linux, por allí se ejecuta algo parecido a una máquina virtual y se pone toda la compatibilidad ya directamente, porque con este subsistema de POSIX había que recompilar algunas cosas. Aquí, por ejemplo, yo le agregaría que arriba como aplicaciones, pues tenemos cosas como Cygwin o MinGW, que pues, nos permitían, o bueno, nos siguen permitiendo tener como esas prestaciones de algo parecido a Linux dentro de Windows y levantar servicios de red y algunas otras cosas. Se está tardando en cargar el diagrama, pero pues bueno, eso sería en la parte del kernel, ¿no? Entonces hay varias cosas. Por ejemplo, es como un diagrama simplificado del kernel de Linux, donde vienen algunas cosas, pero básicamente está hecho a imagen del otro navegable que les presentaba, ¿no? Aquí vienen algunos componentes del kernel de Windows, que esto es un poquito más a detalle a partir de lo de Windows Executive. El kernel tiene como todos estos subsistemas. La parte de GDI es la parte gráfica.
Este es como el, el- la cosa que les da las prestaciones del API para, para comunicarse con el kernel, ustedes como aplicaciones, y pues todos los servicios, ¿no? Todos los servicios, los procesos del sistema, las aplicaciones que van a interactuar a través de las llamadas al sistema de este DLL, y pues algunos subsistemas de compatibilidad, ¿no? Aquí igual viene algo muy parecido. A ver si ya cargó este. Por alguna razón no quiere cargar. Y bueno, en este caso, a ver si se alcanza a ver bien este. Les he enviado varios de estos al chat, pero pues básicamente este es para que se les quede esa parte de dónde queda el user space y dónde queda el kernel space. ¿Ok? Entonces, el kernel de Linux tiene millones de líneas de código para escribir y leer archivos, para hacer la parte de scheduling, que básicamente es qué programa hace uso del CPU, y pues para cosas como entrada y salida, ¿no? Que sirva el teclado. Cuando algo corre dentro del kernel, pues se le llama que está corriendo en kernel space, tiene los mayores privilegios. Si ustedes corren LS o la terminal con bash o algo así, ustedes están corriendo en user space. Y cuando ustedes le piden algo al sistema, que en este caso es escribe esto en el archivo, pues ustedes le piden a través de una llamada al sistema, al kernel, que haga esa operación por ustedes, y pues ahí entra esa parte de la llamada al sistema y el kernel hace lo suyo. Y entonces aquí les explica cómo a la hora de hacer una llamada al sistema, pues nos vamos a espacio de kernel y ahí nos tenemos que esperar hasta que acabe. Esas operaciones son muy muy rápidas, vienen muy muy optimizadas y regresa con el resultado, ¿no? Y entonces por ahí viene la parte de cómo medir el tiempo que nos tardamos en user space y en kernel space. Y pues todo esto es para decirles que pues las llamadas al sistema en cualquier kernel son necesarias. Aquí en este caso pues todas pasan a través de la DLL de Windows, que era esta parte. El de Linux se me perdió, creo que era este. Ujú. Y entonces básicamente cualquier cosa que le queramos pedir al kernel de Linux, pues le tenemos que hacer una llamada al sistema, ¿no? Igual en Mac, y lo hacemos a través de todos los frameworks. Ahí prácticamente en Mac es a partir de los frameworks, que principalmente es a partir de los frameworks públicos, porque si hacemos por ahí uso de los frameworks privados y queremos poner nuestra aplicación en el App Store, ya sea para las cosas móviles o para los programas de escritorio, pues si hacemos uso de los private frameworks, pues no necesariamente que los private frameworks son como cosas que le hablan muy internamente aquí. No nos van a aceptar la aplicación. ¿Ok? Entonces, aquí voy a hacer una pausa porque voy a cambiar unas cosas por acá. No sé si tengan alguna duda. Bueno, a mí no me quedó muy claro cómo diferenciar eso, o sea, lo del user space y el kernel space, en qué momento, cómo se están utilizando cada uno. Básicamente todo el código que tú escribes este, va a estar corriéndose en user space. Si tú haces un programa que suma dos números, pues ahí todo se va a correr en espacio de usuario. Este, y cuando tú le pides algo al sistema operativo, ya sea que interactúe con el sistema de archivos para leer un archivo, para escribir un archivo, eso ahí ya se va al espacio
de kernel. Dame un segundo. Mira, por ejemplo, aquí viene uno. Este. En Linux, por ejemplo, que es en lo que yo me voy a centrar, pues vienen las partes de cuando tú ejecutas alguna de estas funciones. Ok, este no era. Era este entonces. Básicamente estás haciendo una llamada al sistema y son todas estas. Por ejemplo, nosotros vamos a ver la parte de pipes, se hace con una llamada al sistema. La parte de que tu programa finalice, se hace con otra llamada al sistema. Y aquí hago igual otra, este, por ejemplo, aquí, write, es una llamada al sistema que te permite escribir en un archivo. Ese archivo puede ser un socket de red, puede ser un archivo de texto, puede ser un disco duro, por ejemplo, porque todo es un archivo, entonces esta es la interfaz en la que tú le pides que escriba algo en alguna cosa que se parezca a un archivo. ¿Ok? No sé si con eso haya quedado más claro. Cuando veamos los ejemplos de código, tal vez sea como un poco más, más fácil. Pero pues básicamente es como esto, ¿no? Haces un programa, le pides aquí que escriba un archivo. Aquí todo esto se va a ejecutar en espacio de usuario. Cuando ejecutas esto, pues va a pasar un poco de tiempo en lo que el kernel entra, hace lo suyo, y a ti te regresa un código de estado que pues básicamente va a ser si lo pude hacer o no lo pude hacer. Y por ahí hay una cosa que se llama la biblioteca de el número de error, RRNO. Y si hay algún error, pues por ahí el kernel te va a regresar qué tipo de errores. No tienes permisos o alguna cosa. ¿Ok? No sé si con eso haya quedado más claro. Ya más o menos, gracias. Ok. Y entonces, pues prácticamente todas las cosas como estándar de Linux y en general de Unix, pues tienen su página de manual. Regularmente ustedes pues están acostumbrados a darle man a ls, ¿no? Y dicen, ah, sí, este es man ls. Pues por aquí siempre tiene como un numerito. Y hasta abajo dice, ah, pues también te puedes encontrar más cosas en estas otras funciones. Pero por ejemplo, mankill puede ser este que tiene kill 1. O por acá pone un kill con un paréntesis 2 y algunas otras cosas raras, ¿no? Signal 7 y no sé qué. Y entonces, ¿qué es eso? Si revisan la ayuda de las páginas de manual, básicamente el man del man, les dice que ese numerito son las secciones en las que está dividido. Que básicamente si es con el número 1, kill entre paréntesis 1, por ejemplo, pues son programas que ustedes pueden correr como usuario normal. Si es el 2, pues son llamadas al sistema, que ahí es como haciendo link con la parte que les dije de pues todas estas funciones, y pues, curiosamente todas tienen el 2 entre paréntesis. No es que esas funciones reciban dos argumentos, por así decirlo, sino están en la sección 2 del man. ¿Cuál es la sección 2? Pues las llamadas al sistema, ¿no? En este caso, si ustedes, por ejemplo, acá, open puede ser la llamada al sistema, o en este caso, bueno, fopen, que es el 3,
ese nos dice el prototipo de la función y cómo se usa, básicamente la ayuda de esto, para cuando lo estamos programando en C, que son las funciones de la biblioteca que en algunos otros lados pues son como las llamadas del API de Linux, ¿no? Eh, las cosas que están en sus nodos de dispositivo. Aquí hasta los formatos de archivo tienen una página de manual, por ejemplo. Si le dan manpasswd, los lleva a entre paréntesis 1, y es entre paréntesis 1 pues es que es un programa, pero si le doy man5 passwd, me lleva a la página de manual del archivo de passwd, que es diagonal etc passwd, y que lleva ciertos campos, el formato de este archivo, ¿sale? Las 6, bueno, pues si se quieren divertir un rato. Las 7, pues son cosas como misceláneas. En este caso, ¿a qué le llamo misceláneo? Cosas como las señales que vamos a ver. Y entonces ahí vienen, que es esto de 7, pues básicamente es una colección de cosas que en este caso son, si se dan cuenta, raise es entre paréntesis 3, entonces es una función que por ahí ha de tener su prototipo. Kill 2 también es una función, pero en este caso es una llamada al sistema. Y pues por ahí hay como varias, ¿no? Entonces son como colecciones de cosas que nos da el API. Y entonces, el 8, por ejemplo, shutdown, es un comando que pues regularmente los usuarios no deberían de poder ejecutar, y pues es un comando más como de administración. También, por ejemplo, ifconfig me da hacia la página de manual el 8, y pues eso significa que ha de vivir en diagonal sbin o en diagonal user sbin. Un poco de eso más, no en esta clase, tal vez en la siguiente. Y pues algunas cosas de no estándares del kernel. Pues realmente en mi vida lo he utilizado. Si quieren ver las cosas que tienen en su instalación específica de Linux, man, user share man, y aquí viene, básicamente tienen todos estos, y como las páginas de manual vienen compresas en gzip, si ustedes intentan abrir uno de esos archivos a mano, pues va a tener una sintaxis como medio rara, y pues entonces básicamente por eso se utiliza las páginas de manual, ¿no? Si no lo quieren ver ahí y no se acuerdan de qué programa es o algo, ifconfig. Y pues por ahí también me muestra la página de manual, ¿no? Lo bonito de esto es que por alguna razón ustedes quieren acceder a uno de estos, por ejemplo, WICD, pues ya tienen como esa parte. Esto pues muchas veces sirve cuando están haciendo sus programas. Oye, ¿cuál era el prototipo de fopen? Pues bueno, en lugar de entrar a sitios de dudosa procedencia, ya pueden tener aquí como la documentación más veraz. Esto a veces, si lo consultan en este tipo de páginas como linux.dai.net o aquí, por ejemplo, puede que les dé una versión ligeramente diferente. Como yo sé de la versión de fopen para mi máquina, esa es la versión que va a servir con los argumentos que van a servir en esta máquina, en esta versión del kernel. ¿Ok? De aquí. Ya había abierto la.
ya para cerrar el día de hoy, ahora no puse los diagramas aquí porque ya los tenía precargados. Este, para los que no pudieron checar el mensaje, pues completé esto con pues nada más teníamos cómo iniciaba Linux con Group, que era todo esto. Ayer lo completé y pues básicamente aquí venimos del BIOS y se carga el NTLDR, que es para versiones viejitas de Windows, o el Boot Manager, que puede ser iniciado con BIOS o con EFI. Y aquí les explico cómo carga paso a paso un Windows. Bueno, hasta que carga los drivers secundarios, porque ya después ya no tengo más detalle, porque no puedo ver eso. Carga winlogon.exe, que es el equivalente al login en modo gráfico, y pues ya se inicia el sistema, ¿no? De acá, por ejemplo, todo viene de esta parte de Unix. Y entonces, en los 60s, salió esa parte como después de Multics, salió Unix, que fue como la primera versión. Y de ahí, pues, había como dos variantes, ¿no? El Unix tradicional, de los laboratorios AT&T y Bell, y la parte de BCD de la Universidad de Berkeley en California. Entonces eran como las dos variantes principales. Por ahí me voy a saltar un buen de cosas, como la implementación de time sharing y demás cosas. Y pues básicamente, si se dan cuenta, la primera versión de BCD pues viene entre el 78 y el 79. Y de ahí ha llegado hasta eh, las versiones 12 de FreeBSD. Entonces, pues básicamente cualquier BSD sí tiene como su lugar en el árbol genealógico de los Unixes. Cualquier cosa que tenga que ver con Solaris o con Sun OS, que era como el predecesor, pues también tiene este, su lugar dentro de la genealogía del árbol. Por ahí OpenStep y todo eso. De aquí se deriva y hereda varias cosas, tanto de Nextstep, que fue el otro sistema operativo que hicieron en Next con Steve Jobs, y hereda algunas otras cosas de FreeBSD. Por eso es que en el diagrama que les mostré venía que era una parte de microkernel Mac y otra parte de BSD. Entonces de esos dos viene toda la parte de Mac OS, que básicamente es de la versión 10 para arriba, y que la versión como libre de eso se llama Darwin y viene hasta nuestros tiempos, ¿no? macOS también tiene su lugar en el árbol genealógico. Como les decía, cualquier BCD también tiene FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, tienen su lugar en el árbol genealógico de Unix. AIX, que es propietario de hardware de IBM, también tiene su lugar en el árbol genealógico desde hace mucho tiempo. Xenix, que fue una cosa como medio rara que tenía Microsoft, después una cosa un poco menos rara que se llamaba Santa Cruz Operation, y de ahí viene SCO Unix, SCO Unixware y algunas cosas como ya más recientes. Unixware, aquí les estaba mencionando y el famoso System 5, que esa es como otra de las grandes variantes de Unix. Tenemos como todos los que vienen relacionados a BCD, y a partir de una de las variantes viene como System 3 y de ahí System 5, y de ahí viene como cierta parte de que al final se heredó hacia Solaris, que viene como de esa parte de la genealogía del árbol, hasta las versiones más recientes de Solaris, y pues por ahí todos los forks.
como Open Indiana y algunos otros. Y pues de System Tree viene HPUX y toda su genealogía de árbol hasta las últimas versiones. Tal vez ahorita nada de esto les suene, pero ya cuando comiencen a ver cosas y se van a trabajar con equipos de IBM, pues por ahí tal vez los pongan con IBM. Aquí ni siquiera viene mainframe porque mainframe es otra cosa. eh, la parte de servidores de IBM con IX o tal vez con Linux One o tal vez con alguna otra cosa. Si se van a equipos ya algo pesados de Enterprise de HP, pues tal vez les toque pelearse con HP UX. Si se van a alguna cosa pues no tan reciente o de Oracle principalmente, pues les va a tocar pelearse con Solaris o con Oracle Linux. Y entonces es más o menos para que vayan identificando de dónde viene cada cosa. Aquí curiosamente, en el 87, un señor que se llama Andrew Tannenbaum, que es básicamente el señor del libro de los sistemas operativos, hizo un sistema operativo llamado Minix. Por aquí tengo el libro incluso. Y al final del famoso libro del dragón de los sistemas operativos, viene el código fuente de todo ese sistema, ¿no? Y entonces, pues ya ahorita está en la versión 3, pero si se fijan, esto no tiene un lugar en la genealogía del árbol de versiones, porque esta fue una implementación independiente. Y pues esa implementación independiente es básicamente tomando en cuenta los conceptos, pero sin tomar código de ninguna otra variante de Unix. Entonces, Minix, dadas esas razones, sería Unix-like. Y pues por ahí en 1991, un señor llamado Linus Torvalds toma ciertas ideas, tanto de la metodología de Unix y de cosas que él había visto en el libro de Minix y decide hacer su propio kernel, ¿no? Hace su propio kernel. Si les interesa, aquí viene la liga. 25 de agosto de 1991, no tiene mucho que cumplió años el kernel Linux. 1 de septiembre se libera la primera versión. Estamos hablando del 91, tal vez algunos de ustedes ni siquiera nacían en esa época. Y pues a partir de eso hay un montón de cambios hasta, bueno, aquí viene 2013, entonces ya está un poco atrasado de esto, pero desde el 91 vienen todas las versiones de Linux, ¿no? Que es esta parte. Linux como cuando todavía no agarraba tanto impulso, que aquí fue como toda la parte del boom, y pues a partir de esto ya han sido como liberaciones muy, muy rápidas. Hay cierta historia de las versiones del kernel, pero pues en este caso, si se dan cuenta, Linux tampoco tiene como su entrada en el árbol genealógico, entonces por eso se llaman Unix-like, porque son similares a Unix, puesto que implementan las ideas, pero no heredaron nada del código, ¿sale? Entonces, pues la historia de Windows por ahí ya se la deberían de saber. Aquí, por ejemplo, viene la historia de las versiones del kernel. 1.3, dieron el salto a la versión 2.0. De la versión 2.0 era como famosa hasta cierto punto, se desarrolló la versión 2.2, después la versión 2.4, después la versión 2.6, después la versión 3, la 4 y la 5, ¿no? Que es donde vamos ahorita. Ahorita yo tengo la 5.6 y eso ya es viejita porque ya salió la 5.8. ¿Ok? Y pues aquí vienen como ciertos datos de las versiones.
de Windows, pues hay que recordar que viene como de esa parte de después de MS2 y pues era como una interfaz gráfica que se le ponía arriba hasta el famoso Windows 3X. Ya después entró ese concepto de Windows NT que era más para compartir recursos y todo eso. Y pues ya algunas versiones que tal vez llegaron a usar, tal vez no. Windows 95 que todavía era con la parte del kernel viejito, por así decirlo. Y Windows NT que ya era orientado más a ser estable, ¿no? Según ellos, esto nunca pasó. Windows Me nunca pasó. Y pues ya eh, ha ido mejorando hasta pues lo último que haya tenido de Windows 10. Y ya prácticamente de lo último que tengo para ustedes ahora es, eh, pues tenemos ciertas familias de Linux, que esta es una línea del tiempo en la cual pues al principio el kernel era como, aquí está el kernel, solamente es el puro kernel. Si tú quieres meterle algunas utilerías, pues ya es tu problema. Básicamente es el kernel Linux y el sistema operativo de GNU. Y pues sobre eso se empezaron a hacer la idea de las distribuciones, ¿no? Uno de los primeros fue Debian, otro por aquí fue Slackware, otro por acá también fue Red Hat, que por alguna razón no aparece su logo aquí. Y esas prácticamente son las familias. Por aquí hay algunos otros como independientes. Pero si se dan cuenta, pues de las grandes derivativas es que de Debian sigue estando hasta nuestros tiempos. Tal vez el año que viene salga la versión 11 de Debian. Y pues de ahí se derivó Ubuntu, que es este de acá. Tiene como muchas versiones derivadas, es casi su mundo en sí mismo. Y pues hay un buen de versiones derivadas de Debian también, ¿no? De Slackware, pues igual sigue estando hasta nuestros tiempos esa distribución de Linux. Y de aquí se derivó una que se llama SUSE. Y dentro de esa, pues es más orientada como a software empresarial, con soporte y todo eso. Y por aquí está OpenSUSE, que es el que ustedes pueden bajar, digamos, de manera gratuita. Y pues también de ahí hay como varias ramitas. Otro pues es Red Hat, que de Red Hat igual sigue hasta nuestros tiempos. Hay varias cosas, por ejemplo, Mandrake por ahí que salió hace algo de tiempo. Viene de Red Hat, se deriva Fedora. De Fedora pues hay como muchas derivativas. Red Hat se maneja mediante una suscripción, todos los demás pues, prácticamente son libres, a excepción de SUSE. CentOS es como la versión gratuita de Red Hat, que es como compatible. Y de allí tenemos cosas como Oracle Enterprise, ¿no? Que también les permite descargar el sistema operativo y ya si quieren soporte, pues pueden pagar. Y en este caso, pues ya sea que instalen las cosas, prácticamente estos utilizan el administrador de paquetes de RPM o DNF para los últimos de por acá. Aquí con Slackware, con Zipper y pues Debian con el famoso apt, ¿no? Ubuntu también con apt. Entonces son un buen de sabores. Algo que yo les podría, por ejemplo, Arch, no sé bien dónde esté, supongo que está como por acá. En linuxlifecycle.com.
allí vienen pues principalmente las distribuciones que yo uso. eh, por allí le faltan algunas, pero por ejemplo pues de las fuertes pues siempre van a venir, ¿no? Debian, Ubuntu, Red Hat, CentOS, por ejemplo, SUSE, OpenSUSE. No es que las otras sean malas, simplemente que pues en esta página vienen las que se cargan más como en equipos de servidores, ¿no? Entonces Red Hat, por aquí vienen sus versiones y hasta cuándo tienen soporte. CentOS, si alguien conoce a alguien que tenga algo en CentOS 5, pues díganle que ya debió de haber migrado desde hace 2 años, 3. Si alguien conoce a alguna persona que tenga algo en Ubuntu 14, pues igual, ya debió de haber migrado. En Debian, apenas acaba de caducar Debian 8. En SUSE, se manejan un poquito diferente las versiones. Y pues, insisto, por aquí no es una lista como súper completa, le faltan. Y le pueden escribir al buen Scott Linux si creen que alguna hace falta. Yo alguna vez le escribí y sí, se le había pasado a actualizar creo que esta fecha o esta fecha y pues ya, él lo arregló y ya me mandó un correo de gracias. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. LFS es una distribución o es otra cosa. Los BSD, por ejemplo, ¿crees que tengan mucho problema para instalarse en una computadora, así digamos, de uso diario? Mm, puede que haya menos soporte de hardware, pero pues puedes probarlo. O sea, ahorita igual y lo que te conviene es primero probar si te sirve en una máquina virtual, que agarres como un poco de confianza, porque a nivel del particionamiento, los BSDs manejan otra cosa que se llama slices. Entonces, por ahí había como tal vez algún problema de concepto. No sé si hay alguna otra pregunta. Si pudieran revisar estos dos documentos, el Linux Standard Base, que básicamente es específicamente de Linux, eh, como las cosas que hacen que un Linux sea un Linux, y el estándar de la jerarquía del sistema de archivos, porque básicamente eso es de lo que voy a estar hablando la siguiente clase. El LSB, pues bueno, a, a grandes rasgos qué es lo que contiene y pues de este estándar de la jerarquía del sistema de archivos. Puede parecer muy aburrido o como medio largo, pero pues básicamente esto es. Esto es lo que quiero que revisen. ¿Ok? No sé si hay algún... Que este es el que decía. Hasta donde yo me quedé eran dos libros, pero ya vi que hay más.
bueno, si ya no hay más dudas, pues entonces ya paro la grabación y nos vemos en la siguiente. Bye.